Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá junto a mis compañeros del neurocoaching, le doy la más cordial bienvenida a esta exposición. Yo quiero contarles un poco el tema que me apasiona, que es las relaciones interpersonales. Yo de profesión soy psicóloga. eh, Me formé la vida me llevó, digamos, a formarme en lo que es la psicología laboral. Trabajo ya hace más de 20 años más o menos en la psicología laboral, en el desarrollo de equipos de trabajo. Y me di cuenta hace un par de años atrás cómo a nivel macro, que eran estos grupos laborales, podía también empezar a observar cómo a nivel micro las personas podían generar sus pequeños cambios si existía principalmente la voluntad de querer hacerlo. Y en todo este proceso de investigación, de buscar, de ver y cómo también yo poder impactar más allá de lo que ya estaba generando, digamos, con los grupos con los cuales yo trabajaba, me encontré con una directora de una certificación que hice en neurocoaching colectivo, perdón, de coaching colectivo. Esta profesora era ingeniera en sistemas. Y en el fondo, en todo su marco teórico o su metodología que implementaba con toda esta interacción, mencionaba todo el tiempo cómo se creaban los sistemas a nivel estoy hablando a nivel de robot, automatización, software, cómo se creaban y esa creación era muy similar a lo que era un sistema de relacionamiento social. Y no solamente de relacionamiento social, sino que además de lo que nosotros teníamos como biología interna a nivel celular y como eso iba generando también un sistema. Entonces yo dije, no, a ver, para. Y empecé a zambullirme, a investigar, a entender un poco. También me lo pasaron en la universidad, digamos, la teoría de sistemas, obviamente, pero más que la teoría, sí, la teoría de sistemas, pero más que la teoría sistémica como terapia. Y siempre me hizo bastante sentido igual, pero cuando llegué al neurocoaching específicamente, me di cuenta de cómo impactaba a nivel neuronal a las personas a nivel psicológico. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo en este momento ver a una persona solo como una persona psicológica. El médico, me imagino yo, o esperaría yo, que no lo puede ver solo como una persona médica. El social, el de las áreas sociales, no solamente como un área social, etcétera. Somos seres que actúan principalmente o se conforman o se crean en redes, en relaciones. Y cada uno de nosotros tiene sus distintas relaciones a nivel exterior, digamos. A nivel exterior, principalmente, yo les puse ahí mi ejemplo. Tengo en este caso mi familia de origen, que es mi padre, madre, hermanos. Tengo por otro lado mi familia elegida o formada por mí, que es mi marido, mi hijo, mis suegros, mis cuñados. Tengo grupos o relaciones con mis amigos de la escuela o el colegio, la universidad, apoderados de estudios, de coach, de vida, que decimos por acá también. Tengo a mi comunidad, a mis vecinos, que son absolutamente relaciones de donde interactúo, la junta de vecinos, donde tomamos decisiones. Tengo mi trabajo, las personas con las cuales interactúo, mis jefes, mis subalternos, mis equipos, mis clientes, mis compañeros. Y tengo toda mi área personal, que es lo que a mí me encanta, me nutre bueno, todo me nutre en realidad, pero lo que a mí en el fondo también me genera esta estabilidad, que es el deporte, la acrobacia, el trekking, la acroyoga, la flexibilidad, mi terapia personal que estoy constantemente teniendo. Y acá quiero que
¿por qué sería importante, digamos, quizás para mí, para ustedes, entender un poco lo que son estas relaciones que llevamos? Cuando comenzamos a observar mis relaciones o mis interacciones con estos distintos grupos, me comienzo a dar cuenta de también cómo son mis relaciones o mis interacciones conmigo misma. Hace un tiempo atrás, yo perdí un hermano con el cual me peleaba mucho, discutíamos mucho acerca de nuestros puntos de vista, éramos ambos obstinados y queriendo luchar por nuestra postura. En esas interacciones que teníamos, bueno, desde que falleció en adelante, yo ahí comencé a hacer la reflexión, pero de esas interacciones que teníamos, me pude dar cuenta de que yo le criticaba bastante a él, que era muy cerrado en su punto de vista. Y un día, en el trabajo, almorzando, estábamos con unos compañeros, con los cuales éramos amigos, estábamos almorzando con los compañeros y de repente alguien dice un tema específico que para mí era una cosa intransigente, valórica y que no se podía transar. Y dice algo que está totalmente opuesto a lo que yo pensaba. En ese momento, yo reacciono, decido reaccionar, o se me sale, digamos, reaccionar, si es que podríamos decirlo, de una manera poco tolerante, diría yo, que es, ¿cómo se te ocurre pensar esa cosa? Y yo pensar así, eso no se dice, valóricamente eso no se hace. Y empiezo con una lluvia de emociones y de comentarios despectivos y de juicio acerca de lo que yo quería que él hiciese. Y ahí me empecé a dar cuenta de que no era solo yo la que hacía eso, sino que empecé a escuchar a las personas de mi alrededor, donde por lo general las personas venían a reclamar acerca de sus compañeros, sus papás, sus mamás, sus hijos, de que ellos no hacían lo que ellos querían que hiciesen. Es que si él hiciera esto, yo sería de otra manera. Es que si ¿cómo le voy a estar diciendo que haga todo lo que tiene que hacer? ¿Por qué no se le ocurre? Entonces, pidiéndole que la otra persona se le ocurriera algo que para mí era importante. ¿Por qué me contesta de esa forma? Pero no ve que eso es obvio, que la prioridad es esta. Bueno, cada vez empecé a escuchar, a estar más atenta a ese tipo de comentarios que eran muy similares a los que yo tenía acerca de las personas a mi alrededor, con mi hermano, con mi mamá, con mi hija, con mi pareja, en mi trabajo, compañeros, clientes, jefe, etcétera. O sea, con algunos tomaba una decisión de quizás no reaccionar de la manera que les acabo de comentar, pero con otros, pero seguía sintiendo más o menos lo mismo, aun cuando la decisión de actuar de una manera no la tomaba con un grupo, igualmente me hacía vivir una experiencia que para mí no era grata con esas personas. Entonces la decisión que quizás no era llegar y lanzar una bomba, era de alejarme o tomar distancia y empecé a darle significado a unas palabras que empecé a escuchar también por ahí en todas las terapias alternativas, que era elige con quién quieres estar, aléjate de las personas que en el fondo no sintonizan contigo, no están en tu misma frecuencia. Y empecé a hacer eso, pero me empecé a dar cuenta de que estaba también siendo un tanto eh, limitada, por decirlo así, no sé si limitada es la palabra, pero es como cerrándome a posibles círculos que en vez de poder vivir y acomodarme o incomodarme a una experiencia nueva, me estaba alejando para seguir en mis mismas interacciones sociales. O sea, solo aceptaba mi círculo de manera totalmente confiable a las personas principalmente que pensaban igual que yo, no me discutían nada o hacían lo que yo les decía que tenían que hacer. Basta. Todo el resto de personas interactuaban conmigo desde una postura de yo intentar, digamos, tratar de que ellos hicieran lo que yo quería. Ahí me empecé a dar cuenta de una cosa muy importante. Eh, ¿Quién era yo? En todas estas terapias, digamos, que empecé a hacer,
empecé a reflexionar acerca de por qué estoy viviendo la misma experiencia con distintos grupos de personas. No es que yo le dijese o actuara de la misma manera con todos mis grupos, sino que estaba empezando a vivir similares experiencias en el sentido de que en distintos círculos siempre había alguien que me generaba cierta reticencia, que no quería tolerar o que me alejaba o que yo respondía mal, me sacaba el tigre, como digo yo. Eh, en esa experiencia me di cuenta de que las personas funcionan como tu espejo. Y acá hay muchas personas que me dicen, me carga esa analogía del espejo, ¿por qué? Porque yo no soy esa persona ni tengo esas reacciones. Sí, está bien, posiblemente no la tenga. Pero ¿a qué me refiero con los espejos? Si yo reacciono o quiero que una persona sea solo como yo soy, o sea como yo no quiero que sea, o es como yo no quiero que sea, lo que estoy viendo en el otro es un polo y me refleja de alguna manera lo que yo soy o lo que yo no soy, o lo que tolero o lo que no tolero. Entonces, en esa interacción, cuando empecé a darme cuenta de lo que el otro me producía a mí, me comencé a observar a mí. No quiere decir que si el otro era despectivo, yo estaba siendo despectivo también, sino que quiere decir que yo le pedía al otro, en este caso que les estoy ejemplificando, que fuese absolutamente tolerante, porque yo lo encontraba lo más intolerante del mundo, que cómo podía decir algo de un otro, valóricamente no concordaba conmigo, pero yo nunca fui tolerante con escuchar su punto de vista. Entonces, yo le reclamaba a la otra persona la intolerancia con intolerancia, pensando que yo era abierta de mente, tenía valores mejores y estaba siendo más tolerante que él en el sentido de aceptación social. Estábamos discutiendo una cosa de homosexualidad, donde la otra persona en el fondo decía que era una enfermedad, entonces yo a uña y diente yo defendía que cómo se le ocurría decir algo así, pero me di cuenta de que cuando yo criticaba la intolerancia, estaba siendo también intolerante con él. Y así me empecé a dar cuenta en distintas interacciones sociales de distintas características, emociones, situaciones que yo repetía como patrón aprendido y me empezaban a generar similares experiencias en mis distintos círculos de interacción. Y en este estudio, digamos, que yo hice específicamente en toda la investigación acerca de cómo la biología puede impactar también la psicología y cómo en el fondo somos, lo de adentro en el fondo se grafica también o impacta, o somos lo que somos adentro, somos afuera. Eh, Me encontré con un autor que es un neurobiólogo, em, que se dedica principalmente a entender cómo podemos modificarnos internamente para impactarnos externamente. Y acá él plantea que cuando yo siento alguna situación, de hecho, si quieren hagamos un ejercicio y podemos graficarlo mejor. Recuerden o hagan recuerdo de alguna situación en que ustedes se hayan sentido incómodos, poco gratos con alguien. Recuerden quién era esa otra persona, qué situación estaba pasando en ese momento y qué sintieron por esa persona, qué están sintiendo. Cuando interactuaron o estaban no gratos, ¿qué sintieron? Recuerden esa sensación. Cuando recuerden qué sintieron en ese momento, intenten recordar también qué es lo que pensaron cuando sintieron eso que no les gustó. Cuando estén dándole vuelta o recordando qué es lo que pensaron, recuerden cuál fue la decisión o las decisiones que se les vinieron a la cabeza para tomar. ¿Cómo actuaron? ¿Qué decisión tomaron y cómo actuaron? ¿Y qué experiencia les hizo vivir esa decisión que tomaron para actuar? Como lo mismo que yo les estaba diciendo.
Cuando yo estaba en este almuerzo con este compañero, yo sentí una rabia atroz. Y lo único que pensé en ese momento era cómo esta persona piensa algo así de otra persona, cómo es tan intolerante que yo tenía la opción de quedarme callada o decir algo o decirle algo políticamente correcto o decirle algo, digamos, de visceral que pensaba. Y llegué y tomé la decisión de decir todo lo visceral que yo estaba pensando en ese momento. Entonces lo empecé a criticar, esa fue mi decisión. ¿Cómo actué? Empecé a criticarlo, decirle que cómo se le ocurría pensar así de otros, que era totalmente ofensivo, poco tolerante. Y eso me hizo generar una experiencia de un ambiente en grupo muy incómodo, de que yo en verdad tenía tanta rabia contra él que me empecé a alejar y no conversar más cosas con él, pero sobre todo específicamente me empecé a dar cuenta de lo intolerante que estaba haciendo y creando estas experiencias poco gratas en mi ambiente de trabajo. Yo no era nunca he sido, digamos, una persona conflictiva. Pero esa interacción en particular me llamó mucho la atención de mí misma, me sacó de los canastos. De hecho, mi compañero, eh, me- él me hizo principalmente ver que había sido bastante poco tolerante, de una manera muy sutil. Entonces, yo con esta interacción empecé a darme cuenta y decir, ok, por un lado, nos han enseñado a que tenemos que ser capaces de generar un proceso de autoconocimiento para poder generar un control, generar una observación, generar un cambio, una transformación. Pero me resulta muy útil cuando nos podemos comenzar a observar en esta interacción con otros. Por eso las relaciones interpersonales en este momento a mí me parecen tan atractivas. ¿Por qué? Porque las relaciones interpersonales lo que generan es una red. Y esa red genera un impacto a nivel energético, comportamental, social, biológico, de las otras redes o de las otras personas con las cuales formamos parte de esta red. De hecho, el neurocoaching por eso se vuelve tan impresionantemente interesante, porque empieza a observar cómo poder potenciar nuestras redes neuronales. Fíjense que la formación de redes neuronales específicamente comienzan cuando activamos una acción o cuando activamos una experiencia que no hemos vivido anteriormente. Antiguamente se creía que las redes neuronales se morían o las neuronas se morían y no se podían volver a recuperar. Pero fíjense que cuando nosotros comenzamos a hacer cosas distintas en nuestro día a día, se empiezan a formar nuevas redes neuronales a nivel cerebral. Cuando nosotros comenzamos a repetir en el tiempo esas acciones nuevas dentro de nuestra rutina, comienzan a quedarse formadas y automatizadas estas redes neuronales. Si yo dejo de hacerlas, esas redes neuronales se pierden. Es como cuando hacemos una dieta y comenzamos un lunes y terminamos, no la seguimos haciendo en 2 días más, digamos, y se pierde ese aprendizaje. Por eso ahí viene cuando lo que decimos que es el auto boicot también, porque las personas dicen, no, pero llevo 3 días haciéndolo. Claro, pero para poder generar un entendimiento y una nueva conformación de una red neuronal, tenemos que hacerlo a un hábito para que se repita y se genere una estabilidad de esa red neuronal. Y así funciona también, no solamente nuestra red a nivel neuronal, sino que funcionan también nuestras interrelaciones personales, nuestras relaciones personales. Por eso es tan hermoso cuando generamos un entendimiento en base a la interacción que tenemos con las otras personas. Nos podemos observar a nosotros mismos y no es que necesariamente nos veamos como un espejo reflejado de hacer lo mismo, como les decía, sino que vemos la posibilidad de generar acciones en base a lo que queremos o queremos diseñar ser o soñamos ser. Entonces, podemos hacerlo de manera individual, uno a uno con un terapeuta o un neurocoach. Podemos hacerlo de manera grupal, en colectivo, como le digo yo, en una sesión de neurocoaching a nivel de varias personas al mismo tiempo.
En esta significancia en red, ¿por qué es útil, digamos? Yo siempre lo digo que es bastante útil hacerlo en interacciones de red, pero es optativo, porque cuando lo hacemos en redes, nos damos más rápidamente cuenta de cosas que podemos auto-observarnos a nosotros mismos, algo que nos haya molestado del otro o algo que nos acerque mucho al otro o incluso temas en que nos encontramos similares en ciertas conductas o acciones a otros. Entonces, cuando comienzo a hacer esta interacción a nivel personal, uno a uno o en colectivo, comienzo a darme cuenta de quién soy yo, a mirarme a mí mismo, a comenzar a autoobservarme. Esa decisión tiene que ser absolutamente voluntaria de querer hacerlo. A nadie podemos obligarlo a generar la autoobservación, porque la autoobservación tiene que ser de mirarse internamente, pero por una decisión tomada. En este mismo actuar, vamos a comenzar sí o sí a ver cómo son los otros, a reconocerles qué son, quiénes son, cómo son y qué hacen, por ejemplo. Y en esta interacción de empezar a darme cuenta de cómo soy yo y cómo son los otros, comienzo a verme de cómo soy yo con los otros. Porque una cosa es cómo soy yo, otra cosa es cómo son ellos y otra cosa es cómo soy yo con ellos. Entonces comienzo a reconocerme en esta interacción con los otros. ¿Para qué? Para poder comenzar a generar la transformación del cómo sueño yo que sean mis relaciones. Es súper loco. Pero cuando comenzamos a realizar alguna acción o algún cambio en una de estos círculos de interacción, empieza a impactar a nuestros otros círculos de interacción. Si yo comienzo a hacer un cambio, por ejemplo, en mi interacción con mi familia, van a empezar a darse cuenta de que ese cambio a nivel familiar comienza también a verse reflejado con mis amigos, con mi comunidad, con mi trabajo. Esto, no solamente para que quede o perdure en el tiempo, tiene que existir lo que se llama la fuerza de voluntad, porque genera un poco de rechazo esa palabra o esa frase, sino que tiene que existir lo que podríamos llamar la fuerza de la decisión, la fuerza de la voluntad, digamos. No es la fuerza de la voluntad, es la fuerza de querer creer, la, la fuerza de la conciencia, de hacer las cosas conscientemente, de generar ese entendimiento y decir, "Ah, yo quiero, lo veo, lo cambio, lo transformo y empiezo en el mundo real, en el laboratorio de la realidad, a ponerlo en práctica. Y cuando lo empiezo a poner en práctica me empiezo a dar cuenta de cómo está impactando a nivel interno mío, a nivel de un grupo de relaciones y a nivel de en verdad de cualquier tipo de relaciones. Todo esto basado en la confianza no del otro, basado en la confianza o confiar o tener la certeza de que sí o sí lo que queremos que ocurra va a ocurrir, va a cambiar, va a transformarse. No sabemos necesariamente el tiempo que demore, no sabemos necesariamente el cómo se desarrolle, podemos llegar a sorprendernos del cómo. Lo que sí podemos llegar a entender es que, o a confiar, es que eso sí o sí va a terminar pasando. Y acá yo los quiero invitar, digamos, a conectarse conmigo, a confiar. Si no soy yo, es otro neurocoach o otro terapeuta, lo que ustedes quieran. Pero acompañado, hacer este proceso con acompañamiento es mucho más simple, porque nosotros somos, o las personas que están aquí, son expertos en eso. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene un valor que entregarle. Ya llevamos un recorrido, ya llevamos una autoobservación, ya hicimos una vuelta a esa rueda que puede servirles a ustedes para poder comenzar a avanzar de manera más rápida. De hecho, acá yo les coloco una frase que inventé yo, ¿verdad? Que es, al tomar repetidamente nuevas decisiones logramos vivir experiencias soñadas. Obviamente, con esa frase hermosa doy término y los invito a ponernos en contacto. Bueno, ahora vamos a resolver todas las dudas que les hayan quedado, pero acá les dejo mi correo, mis redes sociales, mi WhatsApp para que puedan contactarme y poder seguir conversando de este tema tan apasionante de nunca acabar.
Así que les agradezco, muchísimas gracias por su atención y estoy abierta a todas las preguntas que ustedes quieran hacer.